Hola, bienvenidos a todos a la presentación de hoy sobre los estudios en el Reino Unido y hoy vamos a hablar sobre los requisitos necesarios para obtener Student Finance, los tipos de ayudas gubernamentales disponibles, quién puede acceder a ellas, cómo se pueden utilizar. También hablaré brevemente sobre el proceso de aplicación a las universidades, los documentos que son necesarios, qué tipos de estudios se pueden realizar y en general voy a dar mucha información útil para todos que piensen en estudios en Inglaterra o en el Reino Unido y pienso que podemos empezar con nuestra presentación. Empecemos con la pregunta ¿dónde nos podéis encontrar? En la presentación podéis ver nuestro número de teléfono, la dirección de nuestra página web y la dirección en caso de que estéis cerca de Leicester y queráis venir a hablar con nosotros en persona. Eso también es posible en Leicester. ¿Quiénes somos realmente en Motivation Academy y qué hacemos? Motivation Academy es un socio de universidades extranjeras y un grupo de expertos en educación superior en el Reino Unido. Motivation Academy está en el mercado desde 2013, es decir, más de 11 años. Durante ese tiempo, Motivation Academy ha ayudado a miles, si no decenas de miles de personas a acceder a las universidades en el Reino Unido. En la imagen podéis ver a Camila Jacqui, la CEO de Motivation Academy, quien supervisa toda la empresa. Y ahora quería empezar con un tema de Student Finance, pues ¿qué es el Student Finance? Y me gustaría comenzar explicando qué es. Pues es un programa de ayuda financiera del gobierno que brinda una gran sensación de seguridad económica, ya que muchos estudiantes al comenzar sus estudios se preguntan cómo equilibrar la educación con el trabajo. Las tasas de matrícula para estudios de primer grado suelen ser alrededor de 9.250 libras al año y los estudios de máster pueden costar desde 8.000 libras hasta 12.000 libras anuales. Student Finance es un programa de apoyo gubernamental que cubre estas tarifas. Pues, ¿cuáles son las principales formas de apoyo financiero? El primer tipo es el tuition fee. Tuition fee cubre el costo de la educación. Esa cantidad se transfiere directamente a la cuenta de la universidad. No es algo que recibas tú. El segundo tipo es el maintenance loan, que es el dinero que se te da para tu manutención y otros gastos durante tus estudios. Lo importante aquí es que puedes gastar ese dinero en lo que necesites. No hay control sobre cómo lo uses. En Londres, este préstamo suele ser de alrededor de 14.000 libras y en otras ciudades es un poco menos, alrededor de 11.000 libras. Ese dinero se recibe en 3 pagos durante el año, generalmente cada 3-4 meses después de cada confirmación por parte de la universidad que continúas la educación. El tercer tipo de ayuda es el Child Grant, que es un apoyo para los estudiantes que tienen hijos y deben cubrir los gastos de cuidado infantil. En el momento eso puede ser de alrededor 250 libras por semana y se paga directamente a la guardería o escuela a la que asista el niño. El cuarto tipo es el Parents Allowance, que es un préstamo para los padres que estudian y eso suele ser alrededor de 1.860 libras, aunque esa cifra cambia cada año. Pues esos son los 4 tipos de ayudas gubernamentales que tenemos. Ahora las ventajas de los préstamos estudiantiles. Pues una de las ventajas principales de esos préstamos es que no hay comprobación de crédito. Es decir, eso no afecta tu puntuación crediticia. Por lo tanto, si deseas solicitar un préstamo para un, no sé, coche o una hipoteca, el prestamista no sabrá que has solicitado un préstamo estudiantil. Tampoco se evalúa tu capacidad crediticia, por lo que a veces personas que han estado en bancarrota pueden también obtener ese préstamo.
Para acceder a él necesitas tener el estatus settled o pre-settled y si tienes el estatus pre-settled necesitas trabajar aunque sea a tiempo parcial. Otra ventaja es que el préstamo se distribuye en un periodo de 40 años. Mientras estés estudiando, no tienes que devolver nada. Incluso si tus estudios duran 3, 4, 5 o 6 años, no tendrás que pagar el préstamo hasta que termines y consigas tu diploma. Además, solo comienzas a pagar cuando tus ingresos superan los 27.250 libras al año. Y solo tendrás que pagar un 9% sobre la cantidad que exceda esa cifra. Por ejemplo, si al final del año has ganado, no sé, 30.000 libras, pagarás un 9% sobre los 2.750 libras adicionales. Pues el gobierno asegura que esa cantidad de 27.000 libras es suficiente para cubrir tus necesidades básicas, por lo que no tienes que preocuparte hasta que ganes más de esa cantidad. Lo importante es que esos préstamos también no se heredan. Si por alguna razón no puedes pagar el préstamo, no se transmitirá a tus hijos ni a tu familia. Tampoco tendrás que pagar el préstamo durante el tiempo en que no superas esa cifra de 27.000 libras anuales. Los préstamos también pueden ser recibidas por personas solteras. No es como un crédito tradicional donde tu estado civil es importante. Aquí no importa si eres soltero o si tienes pareja ni cuáles son tus ingresos. Los solteros también pueden recibir esos préstamos gubernamentales. Otra cosa que es importante es que tanto el préstamo tuition fee como el maintenance loan se devuelven al gobierno. Sin embargo, las becas Parents Allowance y Child Grant son subvenciones que no tienes que devolver. Otra ventaja es que básicamente el gobierno te regala un año de estudios en caso de que no apruebes un año académico y necesitas estudiar un año adicional. O si decides cambiar de carrera y empezar de nuevo, ese año adicional también será financiado por el gobierno. Pues como podéis ver, hay muchas ventajas de esos préstamos. Otra pregunta es que ¿tengo que cubrir algún costo por adelantado? Pues la solicitud de Student Finance puede hacerse de forma independiente y es completamente gratuita. Pues lo podéis hacer solos o si queréis solicitar con nosotros. Si solicitáis con nosotros la admisión a una escuela, a la universidad, eso es gratuito. Sin embargo, si deseas que gestionemos la solicitud de Student Finance por ti, nos encargamos del proceso y tiene un costo de 50 libras. Pues o puedes hacerlo solo o puedes hacerlo con nosotros, sino que esto cuesta 50 libras y solicitud a la universidad con nuestra ayuda es gratuita. Ahora un tema interesante, pues Student Finance y los beneficios. Pues es importante recalcar que no somos especialistas en créditos, así que no podemos ofrecer asesoría financiera detallada. Sin embargo, hay algunos puntos que podemos mencionar por experiencia. Muchas personas nos llaman y nos comentan que reciben beneficios sociales. La situación es así. Si ya estás recibiendo beneficios gubernamentales y decides comenzar a estudiar, la financiación que recibes para tus estudios o para la guardería de tus hijos puede hacer que te reduzcan parte de tus beneficios. Para los créditos Universal Credit es importante que cada situación es individual. Importa mucho si eres soltero, si eres madre, si tienes pareja, etcétera, etcétera. Pues ya que la asignación de beneficios puede variar mucho según tu situación particular. Sin embargo, esto no necesariamente significa que perderás mucho.
De hecho, puede ser que tu situación esté bien o mejor. Por ejemplo, en los meses en que no estudias, puedes recibir nuevamente beneficios más altos, lo que hace que en general sea ventajoso para ti. Pero recuerda que si estás recibiendo beneficios, solo puedes trabajar un número determinado de horas y no debes exceder ciertos ingresos. Al final, tras los estudios, es probable que encuentres un trabajo mejor pagado, lo que te permitirá salir del sistema de beneficios y trabajar sin restricciones, con mejores perspectivas laborales y un mejor nivel de inglés. Y sobre ese tema de Universal Credit voy a hablar un poquito más tarde. ¿Cuánto dinero puedo pedir prestado? Pues como mencioné, los estudios de grado suelen costar alrededor de 9.250 libras al año, mientras que los de máster pueden ser un poquito más caros y los estudiantes con discapacidades reciben apoyo adicional como dinero para comprar equipo especializado como laptops o para pagar la asistencia de una persona que los acompañe. Esta ayuda adicional puede ser de alrededor de 3.000 a 4.000 libras y no se tiene que devolver. Otra pregunta importante, ¿puedo estudiar si ya tengo una carrera terminada? Es una pregunta que surge con frecuencia y atención porque hay cambios importantes. Como breaking news. Hasta ahora, si tenías estudios universitarios completados en el extranjero, no podíais solicitar un nuevo préstamo estudiantil en el Reino Unido. Sin embargo, las reglas han cambiado. Ahora es posible estudiar, por ejemplo, ingeniería, incluso si ya tienes una carrera terminada. Y además puedes recibir financiamiento. A partir de abril, probablemente también se abrirá la posibilidad de estudiar psicología bajo este mismo esquema. Esos cambios se deben, al parecer, a la alta demanda de ingenieros en el mercado laboral, lo que ha llevado al gobierno británico a apoyar a las personas que deciden estudiar esas carreras claves. Por otro lado, se ha anunciado que el sistema de préstamos estudiantiles en el Reino Unido cambiará completamente a partir de 2026. El sistema actual desaparecerá y a partir de entonces, sin importar qué carrera elijas estudiar, podrás solicitar financiamiento aunque ya tengas un título universitario obtenido en otro país. Por el momento, puedes legalmente estudiar con financiamiento carreras como ingeniería y psicología si ya tienes estudios previos. A partir de 2026, esas oportunidades se ampliarán aún más gracias a los nuevos cambios en el sistema. ¿Qué condiciones hay que cumplir para recibir Student Finance? Es importante ser ciudadano de la Unión Europea con estatus settled o pre-settled. Si tienes uno de esos estatus, nuestro team te ayuda a presentar la solicitud de Student Finance, lo cual tiene un costo de 50 libras. Nos encargamos de supervisar todo el proceso de solicitud y nos aseguramos de que toda la documentación esté en orden para que recibas la financiación a tiempo. Es también relevante que si tienes el estatus de pre-settled, debes estar trabajando como self-employed o como employed. Si eres estudiante internacional, entonces puedes pagar por los estudios con tus propios fondos o podemos ayudarte a gestionar un préstamo privado. En ese caso no necesitas estar trabajando, solo tener una unconditional offer de la universidad y demostrar tu interés en estudiar. Además, no debes haber completado estudios previos ni de grado ni de posgrado en ninguna parte del mundo. El gobierno quiere apoyar a quienes aún no han terminado sus estudios para que puedan hacerlo. Recordamos ingeniería y psicología, eso sí, podemos estudiar si aún tenemos los estudios terminados.
Bien. Ahora, la siguiente parte importante es qué documentos son necesarios para la solicitud. Aquí todo depende de tu estatus. Si tienes estatus settled, necesitas un share code, también una carta outcome letter que confirme cuál es tu estatus. Para las personas con estatus pre-settled es necesario que estén empleadas, autónomas o trabajando, que están trabajando y sus ingresos deben ser de al menos 650 libras al mes. En ambos casos, la edad del estudiante es importante. Si tienes menos de 25 años, necesitas demostrar que te has mantenido económicamente por ti mismo en los últimos 3 años. O debes señalar a la persona responsable de tu financiamiento que te apoye económicamente, etc. Y ahora un tema muy agradable, ¿en qué puedes gastar el dinero de Student Finance? Pues una parte genial de ese programa es que puedes gastar el dinero en lo que quieras. Puede ser en materiales educativos, viajes, cenas en restaurantes o compras. No hay restricciones, nadie te pedirá justificaciones de gastos, así que puedes usarlo como consideres necesario. Ahora hablaremos sobre el proceso de aplicación a la universidad. Pues podéis agendar una consulta gratuita con nosotros y les ayudaremos a elegir la carrera y la universidad. Además, les aplicaremos todos los documentos necesarios. Nos encargaremos de aplicar a las universidades y de preparar todos los documentos. En las siguientes etapas los asistiremos con la preparación para la entrevista, las pruebas de idioma y todos los pasos necesarios, incluyendo conditional offer, unconditional offer, student finance hasta el inicio de tus estudios. ¿Qué documentos son necesarios para aplicar a la universidad? Pues para los estudios de grado y licenciatura, los documentos requeridos son similares a los que se solicitan para programas de maestría. Generalmente necesitarás personal statement, es un texto de aproximadamente 400 palabras donde expliques por qué deseas estudiar la carrera elegida. Si aplicas con nosotros, te ayudamos con todo el proceso, tenemos templates, etc. También vas a necesitar el CV si aplicas en base de tu trayectoria profesional. Si tienes bachillerato, puede ser bachillerato, normalmente tiene que ser traducido. ¿Qué más? Si tienes un examen de IELTS, perfecto. También algunas universidades requieren referencias del trabajo, reference letter, pues todo eso depende de la universidad, pero normalmente son los documentos que podéis ver en la diapositiva. Y es importante decirnos si tenéis algunos certificados, etcétera, porque eso puede ayudar en este proceso. Modos disponibles. ¿En qué opciones podéis estudiar? Hay varias opciones de estudio dependiendo de la universidad, la carrera y la ciudad. Una opción interesante es el estudio en el modo blended, que implica asistir al campus un día por semana, mientras que el resto de las clases se realicen en línea. Es ideal para quienes trabajan o tienen hijos y prefieren asistir al campus solo un día por semana. Es importante destacar que aunque esa es una opción mixta entre campus y online, vais a recibir financiamiento completo del gobierno. En general, los estudios en el Reino Unido no requieren presencia en el campus todos los días, sino que suelen tener entre 12 y 16 horas de clases semanales. Algunas opciones incluyen 2 o 3 noches o tardes de clases o incluso solo los fines de semana, sábado y domingo. También existen algunas opciones completamente online, en línea, aunque es ideal asistir al campus para vivir plenamente esa experiencia. Las universidades son bastante flexibles, por lo que si no puedes asistir a una clase, suelen ofrecer la opción de escucharla en línea.
y los estudios 100% en línea no tienen financiamiento, como he dicho, de manutención, pero sí cubren las tasas de matrícula. Eso es muy importante. Pues es decir, si optan por estudiar online, recibirán fondos para la matrícula, pero no para manutención. Es ideal que se contacten o contactéis con nosotros para que podamos buscar una opción más adecuada para vosotros. En cuanto a los procesos de admisión, funcionan un poquito diferente que en otros países. Pues podemos hacer una solicitud para el septiembre, febrero y mayo. Y tenemos también algunas opciones en abril y mayo, pero esos son unos ingresos intakes más pequeños y solo en ciertas escuelas. Sí, pues por lo tanto, nuestro trabajo se lleva a cabo durante todo el año, aunque el proceso de admisión más grande es sin duda el de septiembre. Ok, ¿y cuántos años duran los estudios? Pues los estudios de licenciatura duran 3 años, mientras que los programas de maestría tienen una duración normalmente de 9 meses, casi un año. Si optan por un Foundation Year, el año cero, dura aproximadamente 8 meses, seguido de los 3 años de licenciatura. También existen modalidades de estudios como HNC, Higher National Certificate, y el HND, Higher National Diploma, que son estudios de nivel 4 y 5. Y esas opciones están pensadas para quienes no desean comprometerse con un programa completo de 3 o 4 años. Por ejemplo, pueden estudiar en el formato HND durante 2 años y luego realizar un llamado año top-up, logrando así una licenciatura completa. No importa si eligen un programa completo de 3 años, el HND o HNC con top-up, al final obtendrán un título de licenciatura. La diferencia principal es que si eligen un programa de licenciatura completo y lo interrumpen, no obtendráis ningún diploma. Sin embargo, en las modalidades HND, HNC, si decidís detener sus estudios, recibiréis un certificado por cada año completado y vais a tener la posibilidad de retomarlos más adelante. Ok, ¿y qué es el Foundation Year? El Foundation Year o un año cero es una opción educativa muy común en el Reino Unido para quienes desean acceder a estudios universitarios, pero no cuentan con los requisitos tradicionales como el título de bachillerato. En el Reino Unido se puede aplicar a la universidad con solo el certificado de finalización de la escuela secundaria sin necesidad de un examen final. Incluso es posible postularse con la base de la experiencia laboral presentando un CV. Pues si no tienes el bachillerato, puedes comenzar tus estudios con el Foundation Year, ya que es una preparación de nivel 3. Y este programa incluye un enfoque intensivo en el aprendizaje del idioma del inglés, materiales relacionados con tu futura carrera. Por ejemplo, si eliges bioingeniería, vas a estudiar, por supuesto, asignaturas como biología, matemáticas, ingeniería, etc. Y ese programa también es ideal para personas que han tenido una pausa prolongada en su educación y necesitan ponerse al día con las habilidades académicas necesarias. Después del Foundation Year, que es de nivel 3, pasas directamente al nivel 4 sin necesidad de realizar una nueva aplicación. Sin embargo, algunos estudiantes optan por cambiar de universidad o incluso de carrera después de este año. Y el Foundation Year también es útil para aquellos que no tienen claro qué especialidad o qué especialización dentro de una
área requieren seguir. Pues, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, puedes explorar áreas como recursos humanos, administración de empresas u otras y tomar una decisión informada al finalizar el año. Pruebas de idioma. Las pruebas de idioma varían mucho entre universidades y las más sencillas son aquellas en las que el estudiante debe prepararse antes de la entrevista con la universidad. Por ejemplo, si se trata de estudios de negocios, pueden buscar un artículo relacionado con la página en BBC sobre un tema específico. Durante la entrevista les harán preguntas relacionadas con el artículo que hayan leído. Pero cada universidad tiene sus requisitos propios y algunas piden pruebas específicas como Password Test o Duolingo Test, otras incluyen pruebas de comprensión lectora donde deben leer un texto y responder preguntas sobre él, pues también pueden incluir ejercicios de gramática o redacción. Nos encargamos de prepararos para cada tipo de prueba y para la entrevista también, asegurándonos de que sepan exactamente qué esperar y cómo manejarse en estas situaciones. Y esto ayudará a superar el proceso de admisión con confianza. Pues también os ayudamos, como he dicho, a prepararse a estas pruebas de idioma. Ok, ¿y cómo son las clases? Pues las clases en las universidades en el Reino Unido se dividen principalmente en dos tipos, lecturas y workshops. Lectures se llevan a cabo normalmente en auditorios grandes y a veces hay opciones para verlas online, en línea. Durante las lecturas, el profesor expone el tema mientras los estudiantes escuchan y toman notas. Por lo general, también se permite hacer preguntas al final o durante la sesión. Y workshops son clases prácticas enfocadas en aprender habilidades específicas para la profesión. En los workshops trabajamos con casos concretos, situaciones reales, lo que nos prepara de manera directa para el mercado laboral. Esto es algo que destaca mucho en las universidades del Reino Unido. Terminamos los estudios con una formación muy, muy práctica. ¿Y cómo son los exámenes durante los estudios? Esto varía según la carrera, pues carreras de negocios predominan los estudios de caso, presentaciones y trabajos en grupos, habilidades esenciales para la vida laboral. Los exámenes escritos son poco comunes, pero en carreras científicas se centran más en prácticas de laboratorio. Por ejemplo, los exámenes suelen incluir presentaciones preparadas con antelación y entregas de trabajos como assignments. Ejemplo de assignment en negocios, por ejemplo, un tema como marketing no solo implica escribir sobre teoría, sino que también analizar, por ejemplo, una empresa real, su estrategia de marketing y hay que aplicar lo aprendido. Carreras de derecho, por ejemplo, los exámenes escritos son más frecuentes. Cada carrera tiene su propio enfoque y método de evaluación. La variedad de actividades como case studies y presentaciones permite adquirir habilidades prácticas para el futuro. A menudo los estudiantes preguntan si deben elegir un college o una universidad. Si eligen un college que ofrece educación superior, entonces independientemente de si eligen un college o una universidad, su camino puede terminar en el mismo nivel, es decir, en un doctorado, PhD. Por lo tanto, si en ese momento prefieren un college porque tiene menos asignaturas, es un poquito más fácil acceder, realmente no hay problema. Pueden estudiar 1 o 2 años en un college y luego hacer, por ejemplo, un top-up en una universidad y eso también está bien.
¿Y cuál es la diferencia entre una universidad y su campus principal y un college? Pues los colleges generalmente colaboran con los con los campuses principales de las universidades a través de los llamados branch campuses. Y en ese caso vais a estudiar en un college, pero el título es otorgado por la universidad. Estos campuses están diseñados para personas que prefieren estudiar más desde casa o pasar menos tiempo en la institución. Por ejemplo, en el campus principal de una universidad suele haber muchos estudiantes internacionales que pagan hasta 18.000 libras al año por su educación y por esa razón las universidades no pueden permitirse que estos estudiantes asistan solo un día al campus y otro día que estudian en línea. Pues por eso en los campuses principales las clases suelen ser de 3, 4 días a la semana, mientras que en los colegios hay opciones, por ejemplo, de fines de semana o un día en el campus, un día en línea, ese blended modo, etc. El nivel de exigencia en las universidades es un poquito más alta. Si no están seguros de su nivel de idioma o tenéis una larga pausa en su educación, un college es realmente una opción muy buena y siempre podéis transferirse al tercer año o top-up o un máster al campus principal de la universidad. Y en el diploma nos indica si estudiáis en un college o en una universidad. Sin embargo, es cierto que en los campuses principales de las universidades es un poco más difícil y exigente. Además, las universidades tienen una mayoría variedad de programas de estudio, mientras que en los colleges la oferta es un poquito más limitada. Finalmente, para ingresar directamente a un campus principal de una universidad, no es suficiente presentar un currículum vitae. Pues con CV no podemos solicitar a un campus principal de la universidad. Por eso también muchas personas primero eligen college y después pueden hacer top-up, por ejemplo, o máster en la universidad. Ok, títulos y abreviaturas académicas. A menudo surgen preguntas sobre los títulos y sus abreviaturas, como por ejemplo qué significa LLB. Pues esas varían dependiendo de la facultad. Puede ser título de humanidades, de derecho, de ingeniería, de máster, etc. Pues cada facultad y nivel académico tiene sus propias designaciones, abreviaturas específicas, como lo podéis ver en esa diapositiva. Rango de edad para estudiar se puede aplicar a partir de los 18 años hasta los 59 años. En algunos casos podemos aceptar estudiantes menores de 18 años, pues si tenéis hijos que desean estudiar, que han tenido buen desempeño académico y cumplen con los requisitos, podéis escribir un mensaje y podemos ayudaros a empezar los estudios. Y estudiamos hasta los 59 años, pues tenéis que recordar que en Inglaterra cambiar de carrera al menos 2 veces a lo largo de la vida es algo completamente normal. Beneficios adicionales de ser estudiante. Si vivís en Londres, estudiar les brinda ciertos beneficios, por ejemplo, descuento en la Oyster Card, ideal para transporte público, exención total del Council Tax si viven solos. Si tienen pareja, el descuento es del 50%. Esto representa un ahorro significativo, pienso, considerando que el Council Tax puede costar alrededor de 2.000 libras al año.
También tenemos muchísimos otros descuentos para estudiantes en tiendas de ropa, en restaurantes, etcétera. Pues vale la pena aprovechar estas ofertas. Y ahora trabajo versus estudios. Pues podemos hacer una comparación lógica. Si trabajamos, por ejemplo, 40 horas a la semana, los descansos no son remunerados, perdemos tiempo a los desplazamientos al trabajo, además de los costos de transporte como billetes, combustible, y ganamos alrededor de 23.000 libras netas, porque esas son las tarifas actuales. Eso nos lleva a reflexionar seriamente si no sería mejor optar por los estudios, por ejemplo. Incluso si asistimos a la escuela 2 días completos, que es decir, 16 horas a la semana, podríamos recibir 16.000 libras de mantenimiento de préstamo para cubrir los gastos de la vida diaria, porque trabajar 40 horas para ganar aproximadamente 23.000 libras mínimo sin desarrollarnos personalmente es menos atractivo. Mientras tanto, estudiando nos desarrollamos, aprendemos algo nuevo, mejoramos nuestras calificaciones, hacemos algo significativo y también recibimos dinero. Es cierto que es un préstamo, pero si terminamos los estudios y conseguimos un buen salario, devolver al gobierno 30 o 50 mil, no, 30 o 50 libras mensuales no es algo significativo y resulta, en mi opinión, muy, muy, muy rentable. Pues podemos comparar su situación, mi trabajo, con los estudios y ver que sea más ventajoso. Y según las estadísticas oficiales del gobierno, las personas sin educación superior ganan en promedio 27.000 libras anuales. Aquellos con un grado universitario, al menos una licenciatura, ganan un mínimo de 38.000 libras, lo que representa una diferencia de más de 11.000 libras al año. Y además, las personas con estudios de posgrado, como una maestría, ganan estadísticamente alrededor de 6.000 7.000 libras más que quienes tienen solo una licenciatura, alcanzando un promedio de 45.000 libras anuales. Pues esas son las estadísticas, eso dice el gobierno. Pues pienso que vale la pena estudiar y obtener un título. Y ahora una pregunta: ¿por qué el gobierno británico ofrece financiamiento y cuál es el truco o la trampa? Si tenemos una sociedad que gana poco, no paga muchos impuestos al gobierno, gasta menos dinero y como resultado el gobierno es más pobre. Si el gobierno británico les otorga ese dinero para la matrícula, el mantenimiento, etc., entonces al finalizar los estudios, incluso si no trabaja y solicitan beneficios sociales, el gobierno les dirá: ok, de acuerdo, inscríbete al Job Center, y en ese momento les preguntarán cuál es el nivel, cuál es su nivel educativo. Comenzarán a recibir ofertas de trabajo y no hay posibilidad de que después de los estudios no vais a encontrar un empleo. Pues el gobierno es astuto. Las personas con estudios superiores, por otro lado, tienen más ganas de ganar más dinero, lo que implica que paguen más impuestos, y al circular más dinero, la economía se desarrolla. Por eso, todo eso está cuidadosamente planificado y pensado. Ahora un tema de nuevo de Universal Credit. Pues si estás recibiendo Universal Credit, este será reemplazado por el Student Finance. Por ejemplo, si los estudiantes reciben 1.500 libras de Universal Credit, podría quedarles entre 200 300 libras, y el resto será sustituido por Student Finance. No se puede recibir ambos al mismo tiempo,
la que las cantidades serían demasiado altas. En los meses en los que no estudias y no tienes trabajo, puedes volver a solicitar Universal Credit. Sin embargo, frecuentemente surgen problemas. Si ganas aunque sea un poquito más, el beneficio puede ser retirado, etc. Pero si enfrentas a una situación difícil o de emergencia, podría ser una opción. Aún así, es importante que no sea un modo de vida permanente, sino que los estudios sean el camino para tu desarrollo, oportunidades, profesión, habilidades y una forma diferente de pensar. Algunas personas tienen miedo de dejar el Universal Credit, pero si haces los cálculos, el Student Finance puede ser más beneficioso. Además, nadie te exige rendir cuentas si decides tomar un trabajo adicional. El ambiente también es diferente. Sin embargo, si recibes Universal Credit y estás casado o casada y ambos miembros de la pareja deciden estudiar, entonces el Universal Credit podría mantenerse. Es importante también tener en cuenta que en un mundo en constante cambio, las profesiones más demandadas evolucionan rápidamente. Las áreas de informática, psicología, medicina, gestión, ingeniería están experimentando un auge, la que ofrecen numerosas oportunidades de empleo. Esas especialidades no solo están en alta demanda en el mercado laboral, sino que también brindan posibilidades de desarrollo profesional y personal. Por eso, invertir en estudios en esos campos puede ser una excelente decisión para quienes buscan un futuro prometedor y lleno de opciones. Aquí podéis ver las asignaturas, las lecciones de estudios que tienen menos clases en la universidad. Podéis hacer un screenshot. Aquí también. Esos son diferentes áreas de business, accounting. También tenemos music management, etc. Si no sabéis qué estudiar, podemos agendar una consulta gratuita, podemos hablar, etc. Y después podéis rellenar test, una prueba de personalidad y con esa base podemos elegir una carrera más adecuada para ti. También podéis hacer un screenshot y después, si ese tema os interesa, podemos hablar también sobre esas pruebas. Porque si vais a estudiar algo que os guste, eso va a ser más beneficioso, porque se puede elegir una carrera solo para el dinero o etcétera, pero para nosotros es también importante que vais a elegir algo que de verdad es adecuado para ti, que tienes que sentirlo, gustarlo, etcétera. Ingresos. Ahora tengo un ejemplo para vosotros. Esta es la página de Indeed y si buscamos trabajo a tiempo completo con un salario mínimo de 50.000 libras al año y el nivel de educación seleccionamos degree, por ejemplo licenciatura, aparecerán 45.000 ofertas. Sin embargo, si solo seleccionamos GCSE, es decir, educación secundaria, y también queremos ganar 50.000 libras anuales, solo aparecen 237 ofertas. Pues creo que este realmente muestra lo que nos aportan los estudios. 45.000 ofertas de trabajo frente a 37 ofertas. Y ahora salario de la alta dirección, nivel de entrada, también lo podéis observar aquí, que por ejemplo Tax Director para las personas que se interesan en el tema de accounting, etcétera, es una buena opción. IT Director o Lawyer es como cuando empieza, ¿sí? Cuando entra
en el mercado laboral gana más o menos 51.000 libras, pero después gana muchísimo, muchísimo más. Eso es solo como nivel de entrada. Y sí, también podéis elegir lo que está escrito aquí en esa diapositiva, sí, ya que la automatización definitivamente quitará puestos de trabajo. Buscad calificaciones adicionales, haced informática, negocios, psicología, ingeniería, porque el trabajo comenzará a desaparecer poco a poco. También podéis hacer screenshots. Y recordad, no se puede quedarse quietos, hay que seguir creciendo y los estudios pueden ser la mejor oportunidad para eso. Es todo para hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Recuerden que pueden hacer preguntas en los comentarios, compartir sus impresiones. Esperamos hablar con ustedes en las consultas muy pronto. Espero que este seminario web os haya inspirado. Muchísimas gracias.